Bueno, hoy la palabra que Dios me ha dado, ¿no? Se llama floreciendo en el desierto. Floreciendo en el desierto. Fue algo muy interesante porque les compartía en la iglesia en la mañana que yo le dije a mi esposo, yo le dije, amor, yo creo que el Señor me está dando una palabra que floreciendo en el desierto, le dije. Y él me dijo, pero Madeline, ¿qué florece en el desierto? Entonces yo me puse a pensar y yo dije, bueno, ¿será que escuché mal de Dios? ¿Será que leí algo mal? Pero me puse a pensar, entonces puse a investigar más y ahora les voy a compartir algo muy interesante. El autor americano de los 1800, Mark Twain, cuando él visitó a Palestina en 1867, lo que es Israel hoy en día, dijo lo siguiente acerca del paisaje y de la tierra. Dice, un país desolado, cuya tierra es suficientemente rica, pero ha entregado lo sagrado a las malas hierbas. Una silenciosa y lúgubre expansión de tierra, ni un árbol o arbusto a la vista. Palestina se siente en silicio y cenizas, desolado y desagradable. Antes que Israel se convirtiera en un estado oficial en 1947, los judíos empezaron a migrar hacia su tierra prometida nuevamente después de 2000 años. A mediados de los años 1800, los primeros colonizadores se enfrentaron en muchos obstáculos al regresar a su tierra palestina. ¿No? ¿Cuántos saben que ahorita mismo el Estado de Israel no siempre fue el Estado? Les acabé de compartir que en 1947 fue cuando ya fue algo oficial que establecieron el Estado de Israel, ¿no? Entonces, cuando este autor americano, lo que él está visitando es el desierto y es Palestina, pero es lo que hoy en día es Israel. Y es muy interesante estos datos. Vamos a entrar en un poquito de historia, ¿ok? ¿Están bien? ¿Todavía están conmigo? All right. Los primeros colonizadores judíos, israelitas, se enfrentaron a muchos obstáculos al regresar a su tierra. Uno de sus mayores retos era que la única tierra que no estaba habitada por los árabes eran lugares infestados por mosquitos que cargaban malaria. En 1920, 1/3 de los judíos habían contraído malaria. Comenzaron a trabajar arduamente para erradicar los mosquitos de maneras naturales. Pero en los años 1960 aproximadamente, menos de 20 años después que Israel se convierte en un estado oficial, exterminaron por completo la enfermedad. Entonces, ¿qué hicieron estos colonizadores? Podemos seguir hablando del sinnúmero de avances tecnológicos en la agricultura, y estamos hablando del desierto, ¿ok? Que ha tenido y sigue teniendo Israel, como han impactado no solo a su pequeña nación, sino a cientos de naciones y países que se han beneficiado de sus logros. Es muy interesante cuando yo me puse a investigar un poquito, ¿no? Acerca de lo que es Israel y cómo ellos comenzaron. Dicen que los primeros colonizadores, ellos empezaron a formar lo que son granjas comunales. Entonces ellos comenzaron a trabajar la tierra, ¿no? Es muy interesante de ver cómo esa tierra comienza poco a poco a florecer. Y ahorita les tengo unas imágenes muy interesantes. Entonces, lo que pasa aquí, ¿no? Que vemos aquí un lugar desierto, un lugar en donde no estaba habitado, en donde estaba totalmente desechado. Los árabes, los palestinos, nadie quería tomar esa tierra. Y desafortunadamente, pues los israelitas no tenían mucha opción, ¿no? Sino que cuando regresan, tienen que empezar a habitar esos lugares secos.
les animo a ustedes que entre esta semana puedan ir online en YouTube. Fue donde vi el documental y hay varios documentales. Se llama Made in Israel de CBN y es muy interesante ver los avances que han tenido. O sea, son muchísimos. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con ustedes? Vamos a ver ahorita. Quiero mostrar algunas fotos chicos, fotos del bosque Yetzir, the Negev Desert y un viñedo en medio del desierto. Entonces este es el desierto, ¿no? Es the Negev Desert. Y bueno, pueden ver ahí la parte desierta, ¿no? Y pueden ver ahí los árboles que han florecido. Eso en años antes de que ellos llegaran, en los 1920, a finales de los 1800, eso era totalmente desolado, totalmente desierto. Puede pasar a la siguiente imagen. No, esa no, la siguiente imagen. Ok, ¿sí ve? Incredible, right? Y la siguiente es un viñedo. Isn't that incredible, right? Increíble. Bueno, es muy interesante al escuchar estos documentales, fue muy interesante porque los israelitas comenzaron a cultivar, ¿no? Ciertos tomates, ciertas papas nuevas, que incluso hoy día Israel es uno de los mayores exportadores de frutas y de vegetales a los países europeos. Entonces es muy interesante, lo que era el desierto, ahora ellos están exportando, ¿no? Lo que son vegetación y vida, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros, con usted y conmigo? Amén. Lo vamos a ver. Primer punto, vamos a tocar 3 puntos. ¿Cuál es el desierto en nuestras vidas? El desierto en nuestras vidas son aquellos momentos en donde nos encontramos en lugares áridos y desolados. Es aquel lugar afuera de la tierra prometida. Asimismo como el pueblo de Israel, cuando Dios los libró de Egipto y estuvieron en el desierto por 40 años. Es cuando pensamos o decimos, Dios me ha abandonado, Dios no me escucha. ¿Vale la pena pasar por todo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí. El desierto es aquel lugar en donde Satanás te rodea de mentiras, pero la palabra de Dios te sostiene y te alimenta. Aquel lugar donde el enemigo trató de hacer que Jesús tropezara con mentiras, pero Jesús lo cayó con la verdad. El desierto es aquel lugar en donde nuestra verdadera adoración nace desde el dolor más profundo. Amén. Es muy interesante ver cuando vemos la escritura y vemos que Jesús va al desierto. ¿Y quién lleva a Jesús al desierto? ¿Es Satanás que lo lleva? No, es el Espíritu de Dios que lleva a Jesús al desierto. Y ahí es donde Él es tentado, ¿no? Y sabemos de que nuestro Señor pasó la prueba totalmente, sino que Él no se dejó vencer, sino contrarrestó las mentiras del enemigo con la verdad de su palabra. Amén. Quizás hoy puedas decir, yo no me encuentro en un lugar así. Pues hoy les quiero decir que todos en algún momento de nuestro caminar con el Señor entramos en el desierto, y no solamente una vez, sino muchas veces entramos en momentos de desierto de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos saben de que todos pasamos por desierto? De que antes de llegar a la tierra prometida, Israel tuvo que pasar por el desierto. Vamos a ver una escritura en donde Dios mismo es el que le dice a Faraón que Él está sacando al pueblo de Egipto para llevarlo al desierto. ¿Para qué? Para adorar. Amén. ¿Cuál es el propósito del desierto? Punto 2. Así como para los israelitas, el desierto es aquel lugar de pruebas. Vamos a leerlo en Deuteronomio 8, versículo 2. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó
por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Amén. Primero, el desierto revela lo que hay en nuestros corazones. El desierto no es para que Dios diga, mira, yo sabía que eso era lo que había en el corazón de Gloria. No, sino que Dios dice, te llevo al desierto para revelar lo que hay en tu corazón, para que tú mismo te des cuenta. Amén. Es un momento de revelación en donde Dios nos revela a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Dios mismo fue el que le dijo a Faraón, como les dije, que liberara a su pueblo para que fueran a adorar en el desierto. Éxodo 7:16, la primera parte, dice: luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El punto B es: el desierto saca de nosotros una profunda y verdadera adoración. Amén. ¿Cuál es el propósito del desierto en nuestras vidas? Cuando pasamos por momentos en donde sentimos de que Dios no está con nosotros, ¿cuál es el propósito? Él quiere sacar una verdadera adoración de ti. Es fácil adorar a Dios cuando las cosas están bien, cuando todo está alineado con el sol, cuando nuestro plan para los próximos 5 años va en marcha y sin interrupción. Es fácil cuando nuestros hijos son buenos hijos, cuando todo está pago, está al día e incluso los ahorros están aumentando, cuando el trabajo va bien y también te promueven, cuando están en plan de luna de miel con sus cónyuges y todo marcha como cuenta de hadas, right? ¿Cuántas esposas y esposos dicen amén? Amen. Yes. Cuenta de hadas, nah, not so much, right? But it's okay. Porque ¿cuántos saben de que somos dos personas falibles y que necesitamos que tener gracia y misericordia y tenemos la oportunidad dentro de nuestro matrimonio reflejar lo que es el evangelio? Amén. Reflejar lo que es el amor verdadero de Dios, que nos perdona, que nos llama. Amén. Así que eso fue un poquito para los matrimonios ahí. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no van como nosotros queremos? Cuando nuestros hijos están rebeldes y duros. ¿Sabe que yo compartí esta mañana con la iglesia en College Point? Que yo tuve así un pequeño, como dirían algunos, lapsus brutus con mi hija Brianna, que es 11 añitos. Ella no está acá. So I can talk about it. Ella está pasando por una edad, de adolescencia, de preadolescencia, que todos los chicos pasan. Y algo que yo le dije a ella era que yo no quiero pasar por la etapa de ella y sentirme como que, estoy esperando que crezcas para así poder, ya olvidarme de todo esto, ¿no? O sea, yo quiero poder disfrutar, y yo se lo dije a ella, yo quiero poder disfrutar cada etapa de tu vida. O sea, quiero que podamos disfrutar cada etapa. Que aunque traiga sus problemas y sus cosas y sus afanes, yo quiero disfrutarla, Entonces nos sentamos a hablar de una situación que pasó. Y yo dije, Señor, yo lo que quiero es ganar el corazón de mi hija. Yo no quiero, tú, porque Dios no hace eso con nosotros. Amén. Entonces yo dije, Señor, dame mucha sabiduría y mucha paciencia para poder tratar con ella. Entonces nos sentamos y al comienzo ella está, y comienza con su actitud, ¿no? Cuando le estoy hablando y yo, ay, Señor, refréname, me está dando de todo, I'm turning colors, Entonces yo, ok, Señor, mantengamos eso. Tú no estabas en la casa. Entonces estábamos solo ella y he's like, entonces estábamos ella y yo solita. Entonces estábamos ahí y yo, ok, Señor, contrólame, Espíritu Santo. Y en ese momento yo comencé a hablarle de mi corazón. Y comencé a decirle todas las cosas buenas que yo veo en ella. Y yo comencé a ver un cambio en esa niña, un cambio de actitud. Ya no era
comenzó a enternecerse su corazón. Entonces, hasta el punto que ella dijo, mami, you know what, perdóname. I'm sorry. Pero no fue un perdón de, tú sabes, cuando los dos hermanitos están peleando y le dice, vaya, pídele perdón, I'm sorry, right? Perdóname. Porque va y uno le dice, vaya, hágalo. Eso no se hace tampoco, right? Eso estoy aprendiendo también. Entonces, cuando sentí que ese I'm sorry, ese perdóname, mami, fue sincero y fue de corazón. Yo no espero que mi hija vaya a ser perfecta, pero sí le pido al Señor que me dé mucha sabiduría en poder pastorear su corazón. En poder, como yo le decía a ella, un día tú vas a tener que tomar la decisión por Cristo. Un día tú vas a querer, no porque tus papis son los pastores y porque tienes que venir a la iglesia y porque, no, ella, incluso hasta el día de hoy, ella nunca ha demostrado eso, oh, I have to go, sino que ella viene y sirve. Y me gusta, eso es algo hermoso, de poder servir juntos en el ministerio con nuestras hijas. Pero yo le pido mucha sabiduría al Señor, ¿no? Y muchas veces somos así con el Señor. Muchas veces nosotros tomamos esa actitud, a ver, ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero otra vez? ¿Pero, Señor? Y comenzamos, ¿no? Con las quejas y con la cosa. Cuando las cosas no van como nosotros queremos, es revelado lo que hay en nuestro corazón. Amén. Amén, mamás y papás. Se revela lo que hay en nuestro corazón. Igual de nuestros hijos, es revelado lo que hay en su corazón. ¿Y qué vas a hacer con eso? Necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van como queremos? Cuando las finanzas están inestables, cuando pierdes el trabajo, te acortan las horas, cuando en casa no se siente como hogar, sino como un campo de batalla tipo Tercera Guerra Mundial. Hay veces, ¿no? No, en mi casa no pasa, hermanos, por favor. Es un joke. It happens. Hasta su pastor hay que, ponerle... Baby, I'm sorry, I have the microphone. I get to do this. Yo le dije que he's in trouble, porque él para acá todos los domingos, ¿no? I love you. Es mi día. Gracias, hermana Gloria. Gracias. Me voy a desatar, no, mentira. ¿Cuál es nuestra respuesta? Hay veces nosotros queremos responder de la manera que más nos parezca, ¿no? Vamos a creer las mentiras del enemigo, así como el pueblo de Israel, cuando Dios lo libró de la esclavitud de Egipto. Estuvieron apenas 3 días en el desierto y dudaron de Dios y sus corazones se inclinaron a regresar a su esclavitud. Éxodo 14 del 11 al 12 dice: entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto? Mira el drama, ¿oyó? Que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Solamente llevaban 3 días en el desierto cuando habían salido de Egipto. Y mire, esta fue su respuesta. ¿Cuántos saben de que Dios no te lleva al desierto para dejarte morir ahí? Amén. Ese no es el Dios que servimos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vemos nuestras vidas reflejadas en la historia de Israel. Muchas veces mientras vamos estudiando, especialmente aquellos grupos de discipulado que estamos estudiando el libro de Jueces, ¿no? Vemos la rebeldía del corazón del pueblo de Israel, que volvían atrás y volvían a ídolos, ¿no? Y regresaban a su pasado y dejaban a un lado al Dios que los había librado de la muerte, aquel Dios que había hecho prodigios y maravillas con ellos, ¿no? Y vemos que sus corazones se siguen regresando y se vuelven atrás a Egipto. Pero muchas veces nuestras vidas se ven reflejadas ahí. Amén. Podemos vernos en ellos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando atravesamos el desierto
Ese es el tercer punto. A, creerle a Dios y sus promesas. Callar al enemigo y sus mentiras. Oseas 13, del 4 al 5 dice: pero yo soy el Señor tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra terrible y árida, de terrible aridez. Él nos conoció en Egipto, nos conoció en el desierto y aún así nos ama, nos salva, nos restaura y nos lleva a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te amó. La palabra de Dios dice que aún mientras éramos pecadores, Él nos amó. Amén. Él murió por ti y por mí. Aun cuando estábamos en nuestro Egipto, en nuestra esclavitud, el apóstol Pablo habla en Romanos acerca de que nosotros éramos esclavos ¿al qué? Al pecado. Amén. Que estábamos en una esclavitud, pero ahora que conocemos y estamos en Cristo, aun cuando atravesamos el desierto, estamos en Él y podemos confiar que Él es nuestro Dios aún en el desierto. Amén. Isaías 43, 18 al 19 dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ya no vivan en el pasado. ¿Qué hacen recordando el pasado? Debemos recordar que el enemigo siempre va a querer venir a destruirnos con sus mentiras. No puedes. No te aman. Cometiste demasiados errores. Eres un caso perdido. Eres un fracasado. Eres una fracasada. Eres una mala mamá. Eres un mal padre. Nunca vas a vencer tu pecado. Nunca vas a cambiar. Esas son las mentiras del enemigo. Y tenemos que estar apercibidos, hermanos, porque muchas veces nos acordamos y dejamos escuchar más la mentira del enemigo. Y tenemos que callarlo a él, tenemos que callar a esas mentiras, al enemigo, con la palabra de Dios. Alguien dijo una vez, el problema no son las mentiras del enemigo, sino la ausencia de la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El problema no es que el enemigo venga a decirte mentiras y te llene tu cabeza de todas estas cosas. No puedes, no te aman, cometiste demasiados errores, te caen mal, tú le caes mal a ellos, eres un caso perdido y todas estas cosas, no me aman, no me quieren y todas estas mentiras que el enemigo viene a poner en tu vida. Pero tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Tú no contrarrestas al enemigo simplemente para decir, ok, Señor, yo voy a la iglesia, yo recibo tu palabra el domingo y ya voy a estar fuerte para la semana. Si tú no conoces la palabra de Dios, si no abrimos nuestra palabra, si no conocemos las promesas de Dios, no creas que te vas a mantener de pie en el desierto, sino que te va a arrastrar. Lo que el enemigo quiere es arrastrarte, y lo que Dios quiere hacer en tu vida es que tú puedas crecer aún en medio de tu desierto, que Él pueda sacar de ti tu mejor adoración. Amén. Acuérdense de esto. El problema no son las mentiras del enemigo, sino la ausencia de la verdad de Dios en nuestras vidas. Punto B. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando atravesamos desiertos? Adorar. Que nuestra adoración no cese. Que nuestras vidas no se estanquen por cómo nos sentimos ni por las situaciones que nos rodean. Que podamos levantar altar a nuestro Dios en medio del desierto. ¿Qué hacían Jacob? ¿Qué hacía Moisés? Levantaban altar en medio del desierto. Amén.
Y eso es lo que Dios nos está llamando, a levantar un altar de adoración. No es solamente cántico al Señor, sino es un reflejo de la palabra de Dios en nuestras vidas mientras estamos pasando esos momentos de soledad, esos momentos de sequía, esos momentos de aridez espiritual o emocional. Amén. Punto C, florece. Así como vimos al comienzo, los judíos regresaron a una tierra árida, desolada, infestada de mosquitos. Llegaron a una tierra desechada que nadie más quería. Pero ellos no se limitaron y trabajaron arduamente e hicieron que su desierto florezca. Ellos se quedaron así: a ver, Dios, sorpréndeme. Come on, God, surprise me. A ver qué tú vas a hacer. No, sino que ellos, ¿qué hicieron? Trabajaron arduamente. Fue un proceso de décadas, de años, muchísimos años, muchísimo trabajo. E incluso algunas generaciones no vieron el producto de su trabajo, pero pusieron el fundamento para la siguiente generación. Amén. Así que nuestro desierto, vamos a ver que también tiene un propósito. Amén. Tiene propósito nuestro desierto, pero tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar arduamente. ¿Y qué significa eso? Estar apercibidos, vivir en su palabra. Amén. Ver y velar las mentiras del enemigo. Amén. Y tener la presencia de la verdad de Dios en nuestras vidas. Job 14:9. Y con este versículo habíamos comenzado. Job 14:9. Pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Pero al sentir el agua, ¿qué dice? Florecerá y echará ramas como árbol recién plantado. Dice, al sentir el agua. No dice cuando se llegue la lluvia y lo inunde, no. Dice, al sentir el agua florecerá y echará ramas como árbol recién plantado. Es muy interesante y aquí le voy a mostrar la otra foto de la plantita, que es esta planta de acá. Right? No sé si bueno, ustedes la ven de acá, pero es que son tan grandes. Right? Esa es la planta, no la iguana. Ay, Dios mío. No es la iguana, pero es esta. This is a better picture. Thank you. Gonna kill you guys. Ok, mire. Esa plantica que ven acá, que es muy bonita, ¿cierto? Se estaban burlando de mí porque pensaron que yo le había puesto el nombre. Esa planta, no sé, algunos sí saben, se llama suculentas. I'm serious. Suculentas, así se llaman. Suculentas, succulents, yes. Y vienen de la familia de los cactuses, right? Cacti. Y esta plantica florece en lugares áridos y secos. Esa plantica no necesita mucha agua. Incluso les digo de una vez, todas las mamás que lo van a recibir, por favor no ahoguen su planta. No diga, Señor, como ríos de agua viva. No. Ok, un poquito de goticas, una vez a la semana, ok, que no esté muy mojada la tierra, pero suficientemente, y it has to drain out, tiene que salir el agua también, ¿no? Pero esta planta es muy interesante porque crece en lugares, usted ve ahí, eso se ve bonito. No se ve bonito, right? Está con rocas, usualmente crece en lugares muy secos. Algunos crecen en el desierto, otros solamente en lugares secos, donde no llueve mucho. Pero lo que sí necesita esta planta es el sol. Necesita mucho sol. ¿Y cuántos saben de que como esta plantica, nosotros también necesitamos a nuestro sol? ¿Y quién es? Jesús. Amén. Él es el sol de nuestras vidas. Amén. No, me fascina la analogía también cuando lo usan que nosotros somos como la luna que refleja el sol, la luz del sol, ¿no? Bueno, esa planta necesita mucho sol, pero solo un poquito de agua. Y es muy interesante porque aquí en Job 14:9 dice, pero al sentir el agua florecerá.
No es que se inundaba de agua, no. Y por eso yo decidí escoger esta planta para este día, para que se lleven el recuerdo, ¿no? De que así mismo como Job 14:9 que dice, al sentir el agua. En el desierto muchas veces no vamos a sentir una lluvia que refresque, donde todo se torna bien, right? Donde todo está bien, sino que Dios se da lo suficientemente agua para que tú puedas, y por eso son tan gruesas los pétalos de esta planta, porque ellos almacenan el agüita aquí adentro. Si tú le sacas y lo espichas, ¿no? Sale agua. Entonces ellos almacenan el agua ahí adentro. Y así mismo nosotros podamos entender eso, de que en medio del desierto, en medio de la sequía, en medio de los problemas, en medio del tiempo desolado que sintamos, Dios no está ahí, Dios no me escucha, ¿por qué me pasa esto? Y sintamos todo eso, podamos entender que Dios sigue siendo tu Dios, aun cuando estabas en Egipto, aun estando en el desierto y aun entrando a la tierra prometida. Dios sigue siendo Dios y Dios cumple sus promesas, amén. Así como el pueblo de Israel no murió en el desierto, ¿no? Entendemos de que ellos que entraron eventualmente a la tierra prometida, no una generación nueva, pero entendemos de que Dios los sostuvo en medio del desierto, de que Dios les dio maná, right? De que Dios le dio comida, Dios le dio agua, Dios les dio abrigo y también les dio calor cuando lo necesitaban. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que nosotros servimos. Él es nuestra fuente de vida. Él es nuestra fuente de vida, nuestro manantial de agua. Solo en Él podemos dar frutos y florecer. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, yo soy la vid verdadera. Amén. Él es nuestra vid verdadera. Isaías 27:6. Manuel, me acompañan por favor en el piano. Isaías 27, versículo 6. Dice, días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Cuando abrimos al comienzo y les conté esa historia de Israel, esta palabra se ha cumplido en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Israel hoy día echó raíces. Israel hoy día, el país, ¿no? Retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Y literalmente eso está pasando. Y quiero que ustedes, de verdad que los animo, hermanos, a que puedan en su casa esta semana, puedan leer un poquito más acerca de Dios, porque realmente, acerca de Israel, porque realmente vemos a Dios en medio del pueblo de Israel y vemos que Dios cumple sus promesas, amén. Y asimismo Dios cumple sus promesas en tu vida. Amén. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Él es fiel. Él es fiel. Podemos estar completamente confiados que Dios nos sostiene, Dios nos alimenta y Dios nos da precisamente lo que necesitamos, no siempre lo que queremos. Para poder florecer aún en las condiciones más áridas, más desoladas y secas de nuestras vidas, Él nos sostiene y nos da lo que necesitamos. Hay una cita, y voy a citar se llama Theodore Herzl, de 1896, fue un activista político, un periodista, from Austria, Hungary, llamado, lo titularon el padre del Estado de Israel. Y él dice lo siguiente: los judíos que propongan alcanzarán su estado. El mundo será liberado por nuestra libertad, enriquecido por nuestra riqueza, magnificado por nuestra grandeza, y todo lo que intentemos allí para nuestro beneficio resonará poderosamente para el bien de toda la humanidad.
Qué tremendo, amén. Asimismo, como este hombre dijo eso, los judíos se propongan alcanzar su estado. Asimismo, tomen esta cita para ustedes, para nosotros. Entender de que cuando pasamos por el desierto, no es solamente para pasar por el desierto para tu propio beneficio, sino que Dios está abriendo camino en el desierto, en tu vida, para que el mundo pueda ser liberado por nuestra libertad. El entender de que nuestro libertador es Cristo Jesús, para que cuando te vean a ti pasar por en medio de tu desierto y vean que tú eres inconmovible y vean que tú te paras firmes en el Señor y vean que tú adoras en medio de tu desierto, ¿sabes lo que van a hacer? Van a glorificar a tu Dios. Amén. El mundo va a ser enriquecido por tu riqueza, magnificado por nuestra grandeza. Y no es nuestra grandeza en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Si algo nos debemos de jactar, es en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que intentemos allí, dijo este hombre, para nuestro beneficio, resonará poderosamente para el bien de toda la humanidad. Todo lo que tú pases en tu desierto, todo lo que pasemos por desiertos, porque yo he pasado no uno, no dos, sino varios desiertos y procesos en nuestra vida, amén. Entender de que lo que tú estás pasando en ese momento, ahí no es solamente para ti, sino que Dios está mostrando, ¿para qué? Para lo que tú aprendas de ahí, lo puedas enseñar y depositar en otra mujer, en otro hombre, en tus hijos y tus hijas, amén. Que aún el desierto trae frutos, que hemos aprendido, que en el desierto también hay fruto, que en el desierto hay belleza, que en el desierto podemos florecer, que el desierto no lo estamos pasando simplemente por pasarlo mientras tanto, mientras llegamos a la tierra prometida, mientras llegamos al cielo. Bueno, Señor, si esta es la vida que tú me has dado, bueno, pues ¿qué más toca? No es así. Dios quiere que tú florezcas en medio de tu desierto, que tú te levantes. ¿Para qué? No por ti ni por mí, sino para que el mundo pueda conocerlo a Él a través de ti, amén. Que tú puedas predicar con tu vida, que tú puedas darle gloria a Dios. Florecer en el desierto. Debemos recordar que nosotros somos llamados a ser ¿qué? Bendición. Así mismo como Israel son de bendición a muchos países. También hoy en día Israel, mientras han avanzado tecnológicamente en la agricultura y lo que es en el agua y las cosechas, aún en medio del desierto, dicen que ya no van a pescar al mar, pescan en el desierto. Es muy interesante. Yeah, I know, right? Uno dice, ¿cómo? Vean los documentales, hermanos. Dejen de ver la novela y vayan eso. Pero no, es tremendo. Y viendo todo lo que Israel hizo y todos los avances, ellos han afectado y han compartido todo eso con las naciones a su alrededor, incluso con Palestina. Han compartido sus avances de agricultura, de agua, de todo, con cientos y cientos de países. No han tomado su bendición y bueno, esto nos beneficia a nosotros, ¿qué importa el mundo? Sino que ellos han entendido que a través de ellos el mundo es bendecido también. Es algo increíble, es algo hermoso. No lo tomaron para ellos, no fueron egoístas, amén. Y así mismo nosotros no podemos ser egoístas con lo que Dios te da a ti. No guardes tu talento, no guardes lo que Dios te está sacando en medio del desierto. Deposítalo en otro para que pueda ser enriquecido con tu testimonio, para que puedan dar gloria a Dios por lo que tú pasaste. Tú puedas decir, yo pasé por ese desierto, pero yo soy testigo, yo soy testamento de que se puede pasar por el desierto, se puede sobrevivir, pero también se puede florecer en medio de él. Amén. Tenemos una responsabilidad como creyentes de ser sal y luz del mundo
aún en medio de nuestras propias tempestades y desiertos. Tu desierto se puede convertir en un oasis para otro. Florecer en el desierto es darle gloria a Dios, mostrarle al mundo que Él es el que te sostiene. Que tu fe no es superficial, que tu fe no es de domingo, que tu fe no es si Dios te hace el milagro, entonces tendré fe, sino que tu fe busca no las manos y las obras de Jesucristo, sino la belleza de Jesucristo. Aun cuando todo a tu alrededor te quiere desviar tu mirada de Jesús, que tú puedas decir: mi Cristo es más hermoso, mi Cristo es más bello que cualquier situación que yo pueda estar pasando. Y así mismo como Israel, Señor, tú me sostienes en el desierto. Señor, tú me levantas. Señor, tú te glorificarás en medio de mi tierra desolada, en medio de la desesperación, en medio de lo que podamos pasar. Dios te sostiene, Dios te alimenta y Dios te embellece para que el mundo pueda dar gloria. No son en los momentos que todo está bien. El mundo tiene puestos sus ojos y su mirada en ti cuando estás pasando por el problema. Vamos a ver este cristiano qué va a hacer, cómo va a reaccionar, right? Siempre están así mirando. Pero es para qué, para que tú puedas darle gloria a Dios en medio de tu desierto. Adora. Florece, levántate, iglesia. Que tu fe no sea superficial, sino que tenga raíces profundas en nuestra vid verdadera, la cual es Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y les voy a leer y compartir en Éxodo. Yo quiero que Dios les pueda hablar de una manera muy personal. Quiero que ustedes tomen esto y le pidan al Espíritu Santo que Dios te lo diga a ti, que te hable a ti directamente. Amén. No quiero que lo tomen como: ay, qué lindo eso, Dios lo hizo para Israel, sino que Él lo está haciendo contigo. Amén. Por la situación que te encuentres, tú puedes estar bien con Dios. Tú puedes decir: ¿sabes qué? Yo estoy bien, estoy firme en el Señor, estoy creciendo, no estoy pasando por un desierto. Pero te cuento que en algún momento vamos a pasar por el desierto. Y en algún momento vas a tener que sacar esta perlita y decir: Señor, me acuerdo cuando allá en la iglesia predicaron acerca de florecer en el desierto. Amén. Vamos a leer, yo les voy a leer. Quiero que ahí mismito solo le pidan al Espíritu Santo que les revele su palabra a sus vidas. Esto fue lo que había al principio, les compartí. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo libera, ¿no?, de Egipto, y dice: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, les dice el Señor a ustedes, iglesia, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará